はい、皆さん、こんにちは。お元気ですか？はい、これは2年生の最上のclaseです. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a su primer clase de segundo año. Hoy básicamente vamos a tratar el tema de la forma diccionario. Tenemos que saber que el japonés es una lengua muy detallada y compleja en lo que se refiere a los distintos registros para mostrar formalidad. No es lo mismo si le estamos hablando a una persona de nuestro entorno cercano que a nuestro jefe, a amigos de nuestros amigos o a personas que no conocemos. En la tesis que escribí sobre el obstáculo que complejiza el aprendizaje del japonés, hablantes occidentales, defino al japonés con un grado de tercera formalidad. Esto se debe a que en la mayoría de las lenguas occidentales contamos con dos registros básicos de formalidad, o sea, el informal y el formal. En el caso del japonés se agrega un tercer registro que supera a las otras dos formalidades que conocemos normalmente. Sin embargo, este es un tema que vamos a detallar en estadios más avanzados del estudio del japonés. Bien, podríamos decir que básicamente esto comienza en el periodo Edo o durante el shogunato Tokugawa, que fue desde el año 1603 hasta 1864. Durante ese momento se creó un sistema de castas conocido como el Tateyakai o sociedad vertical. Durante el shogunato Tokugawa, la sociedad japonesa se organizaba con el poder principal en manos del shogun y el emperador. Más abajo venían los daimios, señores feudales que poseían las diferentes tierras, y a su vez estos daimios podían gobernar gracias a la fuerza militar de samurái. Más abajo venían los campesinos y luego venían las razas más damnificadas, que eran los burakumin, son personas que se dedican a las profesiones de sangre como la carnicería o actividad funeraria. Y por último los hinin. Si vemos los kanji que componen la palabra hinin, tenemos básicamente el kanji de hi, que quiere decir no, y nin, persona. O sea que básicamente no eran considerados personas. Hablamos de hinin, nos estamos refiriendo a asesinos, vagabundos, etc. Actualmente, si eres burakumin en la sociedad japonesa actual, puedes ser discriminado. No olvidemos que los hinin lograron ascender a su estatus de burakumin cuando comienza la restauración Meiji. Pero actualmente, si eres burakumin aquí en Japón, puedes seguir siendo discriminado. Por ejemplo, si te complica entrar a una universidad importante o también conseguir trabajo. Muy bien, y ahora pasemos al tema específico que toca en esta lección. Como te había comentado antes, el japonés tiene tres grados de formalidad distintos. En primer año habíamos visto en detalle el registro formal, que es básicamente el de la forma más. Utilizas la forma más para hablar con un jefe, con una persona que no tiene confianza contigo y en las distintas situaciones de la vida cotidiana. Te recomiendo siempre usar la forma más para no caer en errores y generar malas impresiones en nuevas relaciones. Ahora bien, hoy vamos a hablar acerca de la forma diccionario o jisouke. La forma diccionario tiene en sí tres grandes usos. En primer lugar, recibe el nombre de forma diccionario porque es la base para la conjugación de todos los verbos del japonés. Cuando quieras reconstruir un verbo a su forma básica, deberás buscarlo en la forma diccionario. ¿No recuerdas lo que es el infinitivo de un verbo? Bien, te invito a pensar en el siguiente ejemplo. Supongamos que estás leyendo un texto en español en donde encuentras la siguiente frase. El autor interpeló sobre diferentes cuestiones. Entonces, supongamos que no conoce el significado de la palabra interpeló. Bien, ¿cómo haríamos para buscar el significado de esta palabra? Seguramente irías a un diccionario. Vas al diccionario y colocas la palabra interpeló. Sin embargo, no vas a lograr encontrarlo en esta forma. ¿Por qué? Porque ya el verbo tiene aplicada una conjugación, o sea, tiene aplicado un cambio. Tenemos que buscarlo desde su inicio, desde su origen, desde su infinitivo. Y este infinitivo, en este caso, sería interpelar. Segundo uso, la forma diccionario se utiliza para manejarnos dentro de los registros informales. Verás que en los diferentes videojuegos, manga o anime, muchos de los personajes utilizan la forma diccionario porque los contextos en que interactúan son en su mayoría informales.
También usamos la forma diccionario para amigos de nuestra confianza, para nuestros padres en una relación muy cercana, para un hermano, etc. Como te dije anteriormente, te recomiendo que en tu caso, al ser extranjero, si vas en algún momento a trabajar a Japón o tienes que hablar con un japonés, por cualquiera de los motivos que sea, jamás utilices la forma informal porque puedes crear grandes malentendidos. Recuerda que para un japonés la formalidad y la educación en la lengua son esenciales. Por último, resumiendo, el tercer uso de la forma diccionario tiene que ver con los contextos académicos, o sea, los contextos neutros. Suponte que quieres buscar en una enciclopedia un artículo informativo sobre el parkour. Bien, muchas veces encontrarás que estos artículos científicos están escritos en forma diccionario. Y esto no quiere decir que el escritor esté siendo maleducado para con su lector, sino simplemente que está buscando dar una imagen neutral frente a la persona que lo está leyendo. Los artículos de las enciclopedias, revistas científicas, manuales de videojuegos, manuales de máquinas, etc., están escritos en su mayoría en forma diccionario. Muy bien, y ahora pasaremos a las conjugaciones pertenecientes a la forma diccionario. Debes saber que conjugar los verbos en forma diccionario es un tanto más complicado que hacerlo en forma más. Sin embargo, no es algo que con práctica no puedas hacer. Más allá de que no vas a usar muchas veces la forma diccionario cuando hables con japoneses, puesto que se utiliza muchísimo en manga, dorama, anime, etc. Muy bien, recuerda que los verbos japoneses se dividen en tres grandes grupos. El primer grupo, en donde estaban los terminados en ru, el segundo grupo con distintas terminaciones y el tercer grupo que era el de las excepciones, en donde básicamente encontramos a suru y kuru. Ok, como la forma diccionario es un poco más compleja, vamos a aprender a conjugar por tiempo, comenzando por el pasado. Los verbos del primer grupo forman el pasado de la forma diccionario, sacando la ru y agregando una ta, como vemos aquí en pantalla. Por ejemplo, el verbo oshieru cambiará a oshieta y el verbo okiru cambiará a okita. Un ejemplo podría ser: Sensei wa tomodachi ni atarashii kanji o oshieta. Sensei wa tomodachi ni atarashii kanji o oshieta. Bien, y ahora pasemos al grupo problemático, el grupo 2. ¿Por qué? Porque aquí tenemos diferentes terminaciones. Bien, comenzaremos con los verbos terminados en su, como por ejemplo kasu, prestar, o hanasu, hablar. Para conjugar estos verbos al pasado de la forma informal, deberás sustituir la su por shita. Por ejemplo, kasu cambiará a kashita. Y recuerda pronunciar en forma muy silenciosa el sonido de shi. Por lo tanto, no dirás kashita, sino dirás kashita. Un ejemplo podría ser: Kino tomodachi to gakkou no mae de takusan hanashita. Muy bien, ahora pasaremos al grupo de los verbos terminados en tsu, u y ru. Por ejemplo, el verbo kau, comprar, el verbo kaeru, regresar, y el verbo matsu, esperar. En este caso deberás doblar el sonido ta con un impacto de sonido. Por ejemplo, el verbo matsu cambiará a matta y el verbo kau cambiará a katta. Un ejemplo podría ser: Ki no shita de kanojo o matta. Ki no shita de kanojo o matta. Muy bien, ahora pasaremos a los verbos terminados en el sonido de ku. En este caso, sustituirás la ku por ita. Y ahora pasaremos al grupo de los terminados en gu, como por ejemplo el verbo isogu, que quiere decir apurarse. En este caso, sustituirás la gu por ida. Hagamos un ejemplo con el verbo oyogu, que quiere decir nadar. Un ejemplo podría ser: Tomodachi to kurabu no puru de oyoida. Terminaremos el segundo grupo con el subgrupo de los terminados en bu, mu y nu. En este caso haremos un cambio bastante radical, cambiando los sonidos bu, mu y nu según corresponda por la combinación nda. Por ejemplo, el verbo asobu, que quiere decir jugar, cambiará a asonda. Y un ejemplo podría ser: Otou-san to okaa-san wa ie no mae de inu to asonda.
Terminaremos con el grupo de suru y kuru. Recuerda que ambos son verbos irregulares. Por las dudas, repasemos el concepto de verbo irregular. Un verbo irregular es aquel verbo que no tiene una regla fija de conjugación. Por lo tanto, deberás aprenderte su paradigma de memoria. En el caso de suru, cambiará el pasado como shita. Y en el caso de kuru, cambiará el pasado como kita. Bien, ahora pasaremos a ver las conjugaciones del negativo, comenzando por el grupo 1. En el caso del grupo 1, deberás sustituir el sonido del U final por una nai. Por ejemplo, el verbo nageru, que quiere decir lanzar, quedará como nagenai. Por ejemplo, el verbo osheru, que quiere decir enseñar, quedará como oshienai. Un ejemplo podría ser Tomodachi wa Mariko-san no himitsu o zettai oshienai. Bien, ahora pasaremos a los verbos del grupo 2. Si miras los verbos del grupo 2, verás que todos terminan en el sonido de U. Por lo tanto, lo que deberás hacer es cambiar el sonido de U final a una A y luego agregarás nai. Por ejemplo, el verbo asobu cambiará la forma negativa como asobanai y el verbo kaeru cambiará a kaeranai. Sin embargo, quiero que prestes atención a dos casos muy particulares. El primero de ellos es para los verbos terminados en el sonido tsu. Recuerde, cuando cambias el sonido de U final a una A, este sonido pasa con su variante correspondiente. Por ejemplo, el verbo tobu vemos que termina con bu, por lo tanto pasará a una ba. En el caso de los verbos terminados en tsu, tendríamos que ir a buscar el sonido ta, pero vemos que dicho sonido no existe dentro del sistema fonológico de la lengua japonesa. Por lo tanto, en este caso deberemos cambiar el tsu por una ta y luego agregaremos nai. Por ejemplo, el verbo matsu pasará a matanai. Un ejemplo podría ser yatsu matanai kara tonikaku ikimashou. El otro caso para el cual debes prestar mucha atención es para los verbos terminados en u, como por ejemplo el verbo kau, comprar. En este caso deberás cambiar la u por una wa y agregar nai. Por ejemplo, el verbo kau cambiará a kawanai. Bien, nos queda el tercer grupo. En el caso de suru cambiará a shinai y en el caso de kuru cambiará a konai. Lo que nos queda ahora es desarrollar el negativo del pasado. En este caso es muy fácil. Cuando ya tienes la versión en negativo de cualquier verbo, deberás reemplazar la i de dicho negativo por el sonido de nakata. Por ejemplo, el verbo asobu cambia el negativo del pasado como asobanakata. Y el verbo arau, que quiere decir lavar, cambia el negativo del pasado como arawanakata. Un ejemplo podría ser taigen mana, seifuku arawanakata. Bien, nos queda el tercer grupo. En el caso de suru cambiará a shinakata y en el caso de kuru cambiará a tonakata. Muy bien amigos, con esto hemos finalizado el estudio de las conjugaciones de la forma diccionario en el japonés. Te invito a hacer los ejercicios que aparecen en la plataforma virtual, no solamente los de traducción, sino los de práctica específica. Deberás practicar mucho este tema y lo irás aprendiendo en el transcurso. No olvides también que es muy recomendable que pongas en práctica todo lo que vas aprendiendo a través de videojuegos y mangas de tu interés. Con esto hemos concluido la clase de hoy. Yo me despido. Yappari Nihongo wa formal na gengo desu ne. 勉強すればできないことはないですよね。じゃあこれでクラスを終わりますので、また皆さんと次会う機会までよろしくお願いします。さようなら。